Kaixo, egunon. Buenos días, eskerrik asko zuen arretagatik, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a la Bienal de Arquitectura por esta invitación y a continuación yo, al igual que mi predecesor, tengo la obligación de contar de manera apresurada, incluso un poco atropellada, diferentes transformaciones urbanas en torno a la infraestructura ferroviaria que se va a constituir en Bilbao a partir de la década de 1860. Procuraré no repetir algunas de las ideas que ya se han adelantado, pero qué duda cabe que el ferrocarril tiene una importancia en el desarrollo económico, social y también en el desarrollo urbano de las ciudades modernas. De hecho, el ferrocarril es un elemento clave en la estructura urbana y así sucede en la configuración del Bilbao moderno que se va a constituir a partir de la década de 1860. Más concretamente, dentro de este desarrollo urbano en relación al ferrocarril, podríamos establecer tres fases. La primera, que se extiende hasta la década de los 30, donde la articulación urbana se gestó principalmente en torno a dos ejes, el que constituye la ría-puerto y el ferrocarril. Estos dos ejes van a ser fundamentales en la configuración urbana de Bilbao, que van a dinamizar su economía y van a servir como elementos imprescindibles en la planificación de la ciudad, porque van a determinar las principales vías, van a establecer la ordenación de los usos del suelo, diferenciando sus diferentes usos en zonas residenciales, industriales, incluso portuarias, en algunas ocasiones de manera mixta, y vamos a ver cómo todos estos espacios incluso van a contar con sus propias infraestructuras ferroviarias y tranviarias. En poco tiempo, ya para el año 1900, Bilbao ya tiene concluido el grueso de su infraestructura ferroviaria. De hecho, las propuestas de reordenación de este espacio ferroviario empiezan en época muy temprana. Las más destacadas están en torno a los años 20 y 30, en un intento precisamente de dar solución a los problemas que está originando las infraestructuras ferroviarias que se han ido colmatando, ya como hemos tenido oportunidad de escuchar de una manera bastante anárquica dentro de la ciudad. Nosotros nos vamos a centrar en esta primera fase por falta de tiempo, pero sí que me gustaría también apuntar las otras fases a las que he hecho referencia. Con el franquismo y sobre todo a partir del desarrollismo y hasta la transición, vemos cómo sobre una estructura ferroviaria ya definida en el siglo XIX, que evidencia unas infraestructuras no acordes con las necesidades, que generan disfuncionalidades que afectan tanto a la actividad económica como al crecimiento físico de la ciudad e incluso a la actividad cotidiana de la población en constante crecimiento, no se van a adecuar a estas necesidades de desarrollo. Si bien es cierto que los planes de ordenación urbana, tanto el de 1945 como el de 1961, intentan organizar el espacio urbano de una manera diferenciada dentro de una concepción metropolitana, su visión desarrollista y de querer fomentar el crecimiento, lo que van a hacer va a ser casi más agravar los problemas que darles una solución. En consecuencia, nos encontramos como en 1975 el crecimiento del área metropolitana entra en crisis. Ese eje que vemos aquí en imagen, que casi cubre una extensión en torno a la ría de 20 kilómetros, ha alcanzado su límite en su actividad económica, su límite en la concentración espacial de la población, que en 1975 ya llega al 1.000.000 de habitantes, y de donde las infraestructuras son especialmente problemáticas, tanto las infraestructuras relacionadas con un puerto desfasado como la red ferroviaria. Las consecuencias ya las conocemos, son desequilibrios y déficits constantes, el colapso de las comunicaciones, las desconexiones entre los dos márgenes de la ría y especialmente la degradación de zonas urbanas. Es a partir de finales de los 80 cuando se inicia esta última fase,
una etapa de planificación que se desarrolla, tal y como conocemos, sobre todo a partir de la década de los 90, y en la que estamos todavía inmersos en esta reorganización de las infraestructuras de comunicaciones, la reordenación del suelo y la planificación una nueva planificación de la ciudad. Bueno, como les decía, me interesa remarcar el nacimiento de la ciudad moderna de Bilbao en relación precisamente con estas infraestructuras ferroviarias. La modernización de Bilbao se inicia en el segundo tercio del siglo XIX y va a pivotar esencialmente en torno a tres factores: el despegue industrial y con él asociado el crecimiento demográfico, la extensión de los límites de la ciudad, una ciudad, como ya se ha señalado en la anterior intervención, ahogada y sin espacio para su crecimiento, y sobre todo la incorporación del ferrocarril como una infraestructura imprescindible dentro de la configuración industrial de la ciudad. En 1861 se promulga la ley que reconoce la expansión de esta ciudad saturada, que va a permitir su extensión inicialmente hacia Abando, Begoña, en 1870, y ya en años posteriores, a partir de 1925, hacia Deusto, hacia Begoña, parte de Erandio, la zona de Luchana, y va a ser precisamente en esta extensión y también en la zona, en la villa originaria, donde el ferrocarril, las infraestructuras ferroviarias van a ir ocupando un suelo todavía sin urbanizar. Nos encontramos ante una infraestructura ferroviaria que, como ya he adelantado, en el año 1900 ya está colmatada. En menos de 40 años prácticamente se ha concluido el grueso de la estructura ferroviaria de la ciudad moderna, que cuenta por aquel entonces pues, no más de 100.000 habitantes. Se trata de una red privada que responde a intereses económicos y empresariales, que permite la comunicación de Bilbao con su entorno más inmediato y también con el resto de la península, y en el que priman los intereses, tal y como se ha señalado anteriormente, de las compañías ferroviarias en la ordenación urbana. De hecho, el ferrocarril va a ser el elemento que van a tener en cuenta los planificadores a la hora de gestar la ciudad. Es un elemento clave en la ordenación de la ciudad. Nos encontramos, en definitiva, que Bilbao para entonces ya cuenta con 6 líneas creo que me he equivocado, son 6 estaciones de cabecera, 7 si contamos la de San Agustín, con sus playas de vías, tinklados ferroviarios, almacenes, a los que tenemos que añadir ya en 1900 con que la ciudad ya va a contar con 12 líneas de tranvía que van a conectar las diferentes estaciones, tal y como se ha señalado, pero también en la zona portuaria, la aduana, la Alhóndiga, la fábrica de tabaco, la fábrica de gas y, como no, los municipios colindantes. Esta estrecha convivencia entre las infraestructuras ferroviarias y la población va a resultar problemática debido a los pasos elevados, a las trincheras y a la división física y espacial que va a originar toda esta infraestructura ferroviaria. Dentro de este entramado urbano en relación con el ferrocarril podemos distinguir 3 grandes ejes en torno al casco viejo, Abando y la zona de Amézola. Todos ellos conforman un anillo ferroviario al servicio de la minería, la industria y el puerto, pero que al mismo tiempo también están rodeando la ciudad, todo el núcleo residencial, que actúan como un elemento al mismo tiempo de segregación social y de división de los diferentes espacios residenciales. La zona de Abando es la zona ferroviaria industrial más destacada, que se erige en el nuevo epicentro de la ciudad. Bueno, ya se ha adelantado que se erige en el municipio de Abando, en las proximidades del casco viejo. Precisamente el antiguo puente de Isabel II es el que permite una conexión mucho más directa en un espacio que ya estaba saturado. Y esta línea de ferrocarril, el ferrocarril de Tudela a Bilbao, con su estación de Abando,
va a condicionar el crecimiento de la ciudad y va a originar también problemas circulatorios muy destacados. Los planificadores van a tener en cuenta la estación de Abando en sus propuestas, en las diferentes propuestas que se realizan. Ya Amado Lázaro, en el proyecto de ensanche no realizado que concreta en 1862, contempla la estación y contempla su unión con la zona portuaria. El plan de 1876 de Alzola, Hofmeyer y Achúcarro igualmente concreta un eje en torno a la estación de Abando, en el que la calle de la estación, la actual calle Navarra, la calle Buenos Aires y Hurtado-Amézaga en torno a la plaza circular, es el principal eje siempre en torno a la estación de Abando, conectada con la zona del puerto interior, y de ahí sale a su vez la principal arteria de nuevo ensanche urbano, de la Gran Vía, que termina en el asilo de San Mamés, precisamente en el fondeadero de Olavega, donde posteriormente se va a concretar otra estación ferroviaria. Tal y como se ha señalado, en este espacio se van a concentrar las principales líneas de ferrocarril y sus correspondientes estaciones. La estación de La Naja, la estación de la Concordia, de Santander, son ejemplos de ello. El ferrocarril de Portugalete permite la conexión a través de la ría prácticamente hasta el puerto, hasta Santurce, que se produce en años posteriores, en 1926, y dar servicio a todas las industrias, zonas residenciales y portuarias que se erigen alrededor. La estación de Santander, como decíamos, colmata este gran espacio, este gran eje ferroviario, que paralelamente van a tener servicios auxiliares en otro de los principales ejes ferroviarios de la ciudad, la zona de Amézola, que vemos ahí en la parte superior, en torno a la Plaza de Toros. Se trata de una zona de mercancías de una gran superficie que comparten varias compañías ferroviarias en los aledaños del coto minero, y de la que parten ramales hacia Olaveaga, hacia Zorroza, incluso otro hacia Azbarren, pero que al mismo tiempo lo que están haciendo es fracturar el ensanche en esta parte de la ciudad. Con diferentes trincheras, pasos elevados, lo que hacen es aislar, encerrar a los barrios de Recaldeberri, La Casilla e Irala de una manera muy destacada. Y finalmente el eje del casco viejo, con las líneas de Achuri, Las Arenas y Lezama, junto con el trasiego de los tranvías, la actividad del mercado, hacen que sea otro de los principales ejes de la ciudad. Tanto las líneas de Bilbao-Las Arenas como Portugalete, como ya sabemos, son la columna vertebral de la aglomeración del espacio urbano industrial de Bilbao, que parten del centro y desembocan en la ría, y que sirven como elemento condicionante de los límites del espacio del suelo que se van a estructurar en torno a los dos márgenes de la ría. Los efectos del ferrocarril, lógicamente, además de favorecer el transporte de mercancías, la movilidad de la población y la difusión de ideas y cultura, también están creando disfuncionalidades. Tal y como se ha señalado previamente, al ser una planificación que no responde a unos intereses comunes, sino que cada compañía intenta gestionarlo según sus necesidades, nos encontramos ante multiplicidad de espacios e instalaciones que no se explotan de manera conjunta, incluso que tienen trazados paralelos, lo que produce un notable consumo del espacio urbano, del suelo, con sus playas de vías, almacenes, tinglados, fábricas, que tienen como resultado una degradación de los espacios colindantes destacada. Se trata al mismo tiempo de barreras urbanas que ocupan espacios estratégicos de la ciudad, que cortan calles, avenidas, alzan trincheras, que tienen como resultado la división de la ciudad, una ciudad que tal como conocemos tiene una difícil orografía,
que además la ría actúa como un elemento divisorio. Se trata, en definitiva, de una discriminación de actividades económicas y de la población en torno al ferrocarril que origina desde época temprana problemas de salubridad, de higiene, de vivienda, de circulación, y a los que se va a intentar dar solución ya desde época temprana. No tenemos tiempo para analizar las diferentes propuestas que ya a partir de 1916 y sobre todo en las décadas de los años 20 y 30 intentan de alguna manera responder a los problemas que se están generando debido a esta infraestructura ferroviaria. Se trata de planes que necesitaban de una gran inversión y que colisionaba en la mayoría de los casos con los intereses de las compañías ferroviarias. Me voy a detener principalmente en dos planes que ya han sido citados en la anterior intervención, en los que Ricardo Bastida va a tener una importancia destacada. Se trata del Plan de Enlaces de Bilbao con los pueblos colindantes, por encargo de la Diputación, donde Ricardo Bastida, bueno, tal y como ya conocemos, lo que hace es un planteamiento comarcal de Bilbao y su área metropolitana y detecta los principales problemas de la época, que eran la congestión de la ciudad, que necesita mejorar sus comunicaciones, y los perjuicios que este entramado ferroviario está causando. Como solución propone vías, puentes, la reordenación de los ferrocarriles y también la reordenación principalmente de la estación de Abando, uniéndola a la de La Naja, liberando suelo para otras actividades, que va a retomar en años posteriores en el Plan de Enlaces Ferroviarios de Bilbao, en 1933, que se fomenta desde el Ministerio de Obras Públicas, dirigido por Indalecio Prieto, y que es paralelo a otros planes que se están desarrollando en esta época en Madrid, en Barcelona y en Zaragoza. El Plan de Enlaces Ferroviarios de 1933 tiene como finalidad integrar los intereses urbanísticos y ferroviarios por primera vez en una solución conjunta, y para ello lo que propone es destinar el suelo que ocupan estas infraestructuras ferroviarias a un espacio urbano y articularlo en torno a una arquitectura destacada. Bueno, tal y como nos han adelantado, las compañías ferroviarias se van a oponer principalmente a este plan, lo que va a originar pues, que no se lleve a cabo. También la época pues, no fue muy propicia. La principal aportación del plan es la estación central de Abando, que retoma ideas anteriores, en la que se presentaba aglutinar todos los servicios ferroviarios de viajeros en esta única estación. Es una idea que ya está presente y que ya se inició, tal y como nos han comentado, en 1924, pero no solo de los trenes, sino que también de los autobuses. Para ello, lo que se proponía era unir todas las estaciones en este ámbito, reducir el espacio de las playas de vías, cubrirlas en la zona del puente de Cantalojas y también en la zona de Amézola de la Casilla, de tal manera que daba lugar a un espacio similar al que se están planteando en proyectos actuales. Para ello, Bastida, la fecha está mal indicada, es de este plan de enlaces ferroviarios, realiza un proyecto, esta es la maqueta del proyecto. Hemos tenido oportunidad de ver también imágenes similares de este proyecto, y en 1934, en diferentes conferencias que se organizan de la mano de Bastida, Segurola y de Rotaeche para dar publicidad a este proyecto, el propio Segurola toma las ideas del plan de enlaces ferroviarios, crea su propia propuesta y otras propuestas, en este caso de la cubrición de la playa de vías en la zona de Amézola. Incluso otra de las propuestas del plan era establecer una estación de mercancías en la vega de San Mamés y otra en Basauri. La de San Mamés se construirá años más tarde, de tal manera que en definitiva propiciaban una reordenación de estas infraestructuras ferroviarias de manera diferenciada, así como construir nuevos accesos para la ciudad.
Bueno, tal y como nos han señalado, estas propuestas que ya nos aparecen en época temprana no llegan a ver nunca la luz, no se llegan a concretar de una manera directa. De hecho, como ya nos han comentado, tras la Guerra Civil se crean las estaciones cabecera, las estaciones terminales de Abando y de La Naja, lo que supone que todo el trabajo realizado previamente no se tiene en cuenta, sino que se sigue con la misma dinámica de organización caótica de la ciudad, y ello se va a proseguir en años posteriores. Sí que es verdad, tal y como nos han adelantado Stirling, junto con más adelante Wilford y sus asociados, concretan diferentes propuestas para este ámbito, que igualmente no se llevan a cabo. La propuesta, al igual que la anterior, era crear una estación intermodal con trenes y autobuses, incluso una escuela de música y danza, que nos puede recordar no solo a las propuestas de Bastida y de Segurola, sino a otras que se están concretando en la actualidad, y que en definitiva pues, nos sirven como un elemento de reflexión de cómo todas estas infraestructuras ferroviarias que han condicionado la ciudad prácticamente desde su colmatación ya a finales del siglo XIX han sido también objeto de reflexión, y seguramente estoy convencido de que estas reflexiones nos pueden servir como punto de partida y como elemento de discusión a la hora de abordar las reformas de este entramado urbano que queremos plantear en la actualidad. Muchas gracias.